En el programa de hoy día queremos hablar sobre la situación de la izquierda, en Chile, también en América Latina, y si nos alcanza el fuelle, si nos alcanzan las espaldas, también de la izquierda en el mundo. Tenemos un interlocutor, yo diría que excepcionalmente calificado para conversar de este tema, que es el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Le doy la bienvenida. Bienvenido, Mahmoud. Bienvenido, don Pato Fernández, también a este programa. Y queremos partir yo creo que sería bueno partir por un estado de situación de la izquierda en Chile, a partir, digamos, de que el sector está hoy día muy dividido. No sé si muy dividido, pero claramente dividido entre lo que fue la izquierda de la ex Nueva Mayoría y la izquierda del Frente Amplio. Bueno, gracias por la invitación. Creo que no tengo capacidad para abarcar la izquierda latinoamericana ni la mundial. Ya. Apenas la izquierda o el progresismo en Chile. Mi impresión es que hay que partir de un dato fáctico, que es que la izquierda y el progresismo está resquebrajado hoy día, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo la impresión de que deberíamos pensar más no en los derechos que tenemos para hablarle al país, sino que en los deberes que tenemos para hablarle al país. Y desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el primer deber que tenemos, pensando no solo en las izquierdas que hoy día tenemos, sino que también en los centros que tenemos, es respondernos con honestidad 3 preguntas. La primera es si estamos disponibles o no para que la derecha en Chile gobierne más de 4 años. Sean 8 o 12. ¿No? Yo creo que esa es la primera pregunta política que hay que responderse, ¿no? La segunda pregunta que creo que tenemos el deber de responder tiene que ver si estamos disponibles o no para enfrentar lo que yo denominaría esta tendencia de involución conservadora que se percibe en muchas áreas en este gobierno. Y lo tercero es si vamos a seguir dispuestos que la iniciativa política coyuntural la lleve el gobierno o no. Y creo que los que respondan que no están disponibles para que la derecha en Chile gobierne por un periodo largo, los que no están disponibles para que exista una cierta involución conservadora, y los que no están disponibles para que la iniciativa política la siga teniendo en la coyuntura del gobierno, esos debieron organizarse. Como se ha hecho organizarse y generar un proyecto. Sí, exactamente. Y a mi juicio, eso debiera constituirse, primero respondiendo a esas 3 preguntas, a qué está dispuesto cada uno, ¿no? Sobre una base bien práctica. Los que estén disponibles para esto. No todo el mundo tiene por qué estar disponible, ¿ya? No ha pasado nunca en la historia de la izquierda que todos estén disponibles a construir un cierto esquema que permita ser una oposición eficiente y eficaz. Pero los que estén disponibles debieran hacerlo. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que hacer al menos las siguientes cosas. Primero, hay que tratar de reconverger en una mirada de lo que pasa en Chile. Las izquierdas no tienen, y el progresismo en general, no tiene una mirada común de lo que pasa en Chile. Ni de lo que pasó. Ni de lo que pasó, exactamente. Porque cuando uno no tiene una mirada común de lo que pasó sobre todo, o sea, del pasado, que están denostados del pasado, si uno no tiene una mirada común del pasado, de lo que pasó, uno puede elegir el periodo, no tiene por qué hacer toda la historia de Chile, digamos, pero de un periodo, sobre todo del periodo inmediato, es muy difícil hacerle una propuesta al país, ¿ya? Tú, para seguir ordenando esto, sí, para volver a tus preguntas, ¿cuál es ese resquebrajo? ¿Cómo describirías
el resquebrajamiento del que tú hablabas recién. La izquierda está resquebrajada. ¿Cuál es el mapa? Bueno, tú sabes mejor que yo que nunca un mapa refleja el territorio, pero si uno hace un esfuerzo, yo creo que el primer problema que tenemos es que no tenemos una mirada común del pasado. ¿No? Y cuando yo digo una mirada común, no estoy hablando de tener acuerdos sobre las cosas que pasaron. Tú ahí estás pensando, por eso te hago esta pregunta, tú ahí estás pensando en que el Frente Amplio tiene una y la nueva mayoría otra, porque yo creo que al interior de todos estos mundos hay muchas más. Yo creo todavía. que hay más, por eso que hablo de las izquierdas y no de la izquierda o del progresismo, porque hay miradas muy disímiles de lo que ha pasado, ¿ya? Cada uno tiene legítimamente, a mi juicio, una mirada sobre lo que ha pasado, pero hay que ponerse de acuerdo sobre lo que pasó, hay que ponerse de acuerdo para poder proponerle al país lo que... Yo tengo una mirada particular, a mi juicio, lo que está condicionando el que no solo en Chile, sino que en América Latina y en el mundo gane la derecha, es que la derecha está mejor alineada con las relaciones de producción que existen en la actual sociedad. Entienden de mejor manera, porque la han implementado, que ya la relación no es solo capital-trabajo, sino que también es capital-cliente. Y nosotros no tenemos una postura sobre eso, ni tenemos una mirada de cómo hacerlo. El mejor ejemplo de los problemas y líos que genera las nuevas relaciones de producción que hay en las sociedades modernas es lo que pasa con Facebook. Entonces, la izquierda tiene que tener una mirada, o las izquierdas tienen que tener una mirada lo más común posible sobre lo que hoy día pasa en la sociedad. Y yo tengo la impresión de que nuestro problema básico es que no hemos hecho ese esfuerzo intelectual, yo no soy intelectual, pero que debería hacerlo el grupo de intelectuales de los sectores que se sienten llamados a llevar a construir una oposición responsable en el país. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es eso. Lo segundo, y eso no es un esfuerzo menor, porque naturalmente las relaciones de producción que condicionan las relaciones de poder en la sociedad no es el único factor, hay muchos otros. Y bueno, será gente más inteligente que yo para resolver eso. Eso hay que reescribir entero el Capital de nuevo. Correcto. Eso es así, pero cuando hay que hacer tareas históricas hay que hacerlas nomás. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que una de las cosas que nos tiene muy complicado es el maximalismo. Y por lo tanto, lo que debiéramos intentar hacer en paralelo a lo anterior, o después de lo anterior, como se prefiera, yo lo haría en paralelo, pero es establecer cuáles son las condiciones mínimas para enfrentar estas tres preguntas que yo hice al principio. Y a eso le daría alta prioridad. Y establecería dos o tres esquemas, unos de alta prioridad, otros de mediana prioridad y otros de baja prioridad, para poder enfrentar esto. Porque en la política tiene una condicionante, que es la realidad. Claro. Y es una manera, al final, de vender una cosa que tiene muy poco rating en este momento, que es gradualidades. Sí, pero lo que pasa es que la realidad te obliga a la gradualidad, porque al final la política... O sea, no se puede todo al mismo tiempo, ¿no? Porque la política, a mi juicio, consiste en una cosa bien precisa, que es decirle con honestidad a la gente que lo que desea no siempre es posible. Y esa distancia es la que hay que explicar. Y eso demora, cuesta, requiere esfuerzo, requiere asumir un deber, ¿ya? Y no solo tener derechos para expresar opiniones, no solo tener derechos para exigir, no solo tener derechos de todo tipo, también exige deberes. Y los primeros que tienen que cumplir esos deberes, a mi juicio, son los actuales dirigentes políticos que deben hacer este esfuerzo, porque si estamos de acuerdo que esas tres preguntas hay que responderlas como yo creo que hay que responderlas, entonces la primera política que hay que llevar adelante, yo diría con radicalidad,
No estoy hablando de radicalidad, de violencia, ni nada por el estilo, estoy hablando de radicalidad conceptual, es que hay que pelear contra los abusos en este país, los propios y los ajenos. A ver, pero mira, pero yo hay una cosa, tú pusiste el tema que estamos conversando, lo pusiste muy en relación al actual gobierno, lo pusiste, o sea, perfilaste el problema de la izquierda en relación a este gobierno. Yo creo que tiene varios niveles el problema de la izquierda. Tiene uno que lo excede por mucho a este gobierno y es que le está costando encontrar su razón de ser. O sea, perdido el horizonte del socialismo, se le hace duro, digamos, decir muy claramente hacia dónde ir. Pero te quiero poner la pregunta en el terreno que tú la planteaste. ¿Cuáles serían entonces los grandes puntos que tú ves que una izquierda en Chile o una oposición debiera contrarrestar en los esfuerzos de este gobierno? ¿Tú ves nítido que hay cosas que este gobierno quiere que son muy distintos de las que debiera querer esa izquierda chilena? Yo me atrevo a proponer dos. A ver. Pudiendo haber muchos otros, pero yo me atrevo a proponer dos. El primero es que yo creo que las izquierdas o los progresismos en Chile, anoto que supuestamente hay un grupo que está analizando la realidad, la actual realidad, el pasado mediato e inmediato. La primera es luchar contra los abusos. Si la gente en Chile está cabreada de los abusos, de todo tipo, no solo de los abusos propios, me refiero yo a la propia clase política, sino que a todos los abusos que existen en este país. Si los abusos que hay en la sociedad moderna son demasiados. Ya, pero por ejemplo, porque a lo mejor la derecha te va a decir, yo también estoy en contra de esos abusos. Bueno, eso habrá que los verlo. De la política, los de la política, los de las empresas. Claro, los de la iglesia. Los de la iglesia, los del propio aparato estatal. O sea, una persona que quiere hacer un trámite en este país, en el aparato estatal, se demora meses. O una persona que descubre que le hicieron un cobro inadecuado en algún lugar para que le devuelvan la plata, tiene que pasar meses. Ya, pero eso no es la izquierda. Entonces, no hay que ser de izquierda para querer eso. No hay que ser de izquierda, pero lo que pasa hoy día, a mi juicio, es que lo que atraviesa el conjunto de la sociedad son los abusos. Y por eso uno de los ejes que yo creo que hay que llevar adelante. ¿Y el otro? Y el segundo eje es que hay que luchar contra la involución conservadora. Si las sociedades, la democracia tiene como esencia la justicia y la igualdad. ¿Y tú adviertes esa involución en qué áreas, en qué ámbitos? Tenemos el tema del aborto. ¿Aborto ya? Aborto es uno, educación es otro. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, creo yo, por sostener que los avances logrados, mal diseñados, mal implementados, en eso no tengo ningún problema, pero esos avances, los mínimos avances logrados para que haya más justicia y igualdad en el país, hay que defenderlos. Hay que resguardarlo. Hay que respaldarlo. Eso es lo que yo creo que es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que creo que hay que hacer es que hay que organizarse para enfrentar a los próximos eventos electorales. Si en este país van a haber elecciones municipales, van a haber elecciones de gobernadores, van a haber elecciones de consejeros regionales, ¿y cómo se va a enfrentar eso? Cada uno por su lado. Como se está haciendo ahora, por ejemplo, me he enterado, porque yo no he tenido el cuidado de no leer mucho la prensa, ni estar demasiado informado en este periodo, por razones un obvias. Subsecretario nunca pierde del todo los canales de información que pero es muy agotador haber estado 4 años de turno, eso es muy agotador, entonces. Pero uno se entera de que hay un partido político, en este caso la ADC, que dice, vamos a armar el esquema de trabajo para seguir las políticas de este gobierno. Y hoy día o ayer aparece otro partido, que en este caso el PP, dice que también va a armar. Entonces uno dice, ¿para qué hacemos tantos esfuerzos dobles, triples? Si podemos hacer un esfuerzo, si todos estamos de acuerdo que en la coyuntura por lo menos hay que hacerle un seguimiento a esta política que tiene este gobierno de hacer, a mi juicio, grandes anuncios que parecen más eslóganes que planes políticos, ¿ya? O planes de política pública. Si vamos a seguir los eslogans del gobierno, hagámoslo en conjunto. ¿Para qué lo hacemos separado? ¿O vamos a tener opiniones demasiado distintas respecto al cumplimiento o incumplimiento de lo que este gobierno dice que va a hacer? ¿Qué opinión podría tener uno
distinta por el hecho de ser de centro o de izquierda o de alguna de las izquierdas respecto a que este gobierno no fue capaz de administrar, por ejemplo, el flujo vehicular un fin de semana largo, que no tiene que ver, como dijo el ministro de Obras Públicas, con que haya más libertad en Chile, porque en realidad esa es una explicación bien poco inteligente, diría yo, sino que tiene que ver con que hay que administrar el flujo vehicular y eso requiere expertise, técnica, etcétera. Bueno, eso no se hizo. Y en un montón de otras cosas pasa lo mismo. Resulta que hoy día, por ejemplo, el ministro de Hacienda dice, no, si pasa algo a nivel internacional, nuestra economía va a ser afectada. El PIB va a ser menos de 3,5. Pero en diciembre no opinaba eso. En diciembre opinaba que lo que pasa a nivel internacional no producía efecto en la economía chilena. Entonces, yo lo que creo es que si se va a hacer un seguimiento de los eslóganes que ha ido instalando este gobierno para enfrentar determinado tipo de situaciones en el país, ¿cuál es el problema de hacerlo en conjunto? ¿Por qué hacer esfuerzos por separado? Estamos conversando con el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y estamos conversando sobre la situación de la izquierda. Mahmoud, inicialmente tú has hecho tres preguntas. Y para analizar, digamos, la situación, el estado en que está la izquierda hoy día. Pero hay una manera, alguien que no sea del sector, que mira esto y lo que más le llama la atención, por lejos, es lo invisibilizada que está una izquierda que fue muy potente en el pasado, en los años 90 y en la primera década de los 2000, que es, por decirlo así, la izquierda socialdemócrata. Esa izquierda hoy día está completamente, fuera del... como que no califica, como que no entra a la conversación. Y es muy raro, digamos, porque en otro momento esa izquierda fue la protagónica, fue la que tuvo el rectorado, digamos, del sector. ¿Tú crees que esto es un efecto óptico pasajero? ¿Tú crees que ese sector es muy difícil que se rearme como tal? ¿Cuál es el destino de esa izquierda? Yo creo que depende. Por eso que creo que las izquierdas, la que se autocalifica socialdemócrata y la que no se califica socialdemócrata, debiera tener un espacio común de analizar la realidad. Si determinadas cosas que pasaron o que implementó esa izquierda socialdemócrata pueden perfectamente servir para este periodo, y hay otras que no van a servir, eso es evidente, porque las cosas cambian, ¿ya? Había un intelectual, que no me acuerdo el nombre, yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero que ¿Tato decía... Fernández puede ser? No. Podría ser en alguna de las editoriales, a lo mejor, que cuando la realidad cambia, uno tiene que ver qué posición tiene frente a esa realidad, mantenerse en la posición que tuvo hace 15, 20 o 30 años, es raro, digamos. Entonces Octavio Paz decía que a la izquierda lo que le correspondía era mantener vivas las preguntas, pero no tenía por qué permanecer fijo en la respuesta. Es evidente, porque uno no puede, así como la física evoluciona, ¿ya? Como la matemática evoluciona, como la biología, la tecnología evoluciona, es obvio que las sociedades cambian. A veces no en el sentido de evolucionar, pero cambian. Y por lo tanto las respuestas que se requieren no son las mismas que se daban antes. Modificar las respuestas de cómo enfrentar, por ejemplo, los abusos hoy día hay que enfrentarlos de una manera distinta a cómo se producían en los años 60, 70 o 90. Porque son distintos, tienen otra técnica. Pero a mí hay una cosa que me sigue inquietando, que está en el corazón, yo creo, de la pregunta por las izquierdas. A mí me inquieta mucho también. Por la izquierda. Te escucho y siento lo que tú planteas como lo que debiera ser la oposición, que creo escucharte más hablando de la oposición que de la izquierda. Porque la oposición está llamada a fiscalizar, entre otras cosas, lo que hace el gobierno. O sea, ver si son puros titulares y si lo están haciendo bien o mal, qué sé yo. Pero ¿hay un camino verdaderamente alternativo
hay un proyecto. Hay un proyecto que sea verdaderamente distinto del otro lado, o ya más o menos estamos convergiendo en cosas que no son... Hay un acuerdo en el sistema de libre mercado y el capitalismo. No sé, hay algo que marque, digamos, que dice... ¿Crees que hay un acuerdo sobre eso? Yo creo que va altísimo. O sea, no creo que la discusión hoy día... yo creo que no lo hay eso. No sé. Yo creo que es muy alto. Yo creo que así gente que hoy día quiere estatizar la banca no lo he escuchado nunca. Lo que pasa es que, por eso que yo insisto en la idea que puede ser demasiado conceptual o metodológica, de que uno tiene que ponerse de acuerdo para poder proponer cosas hacia adelante, ¿ya? Para decirlo en grande, o sea, para proponer un proyecto hay que tener una opinión sobre lo que está pasando y de lo que pasó. Sí. ¿Ya? Porque efectivamente mucha gente está de acuerdo en que el libre mercado, o como decía alguien por ahí, la mano invisible opera bien, pero resulta que hay otros que tienen que sufrir no la mano invisible, sino que el garrote invisible o el puño invisible. Cada uno tiene una percepción de las cosas que están pasando y lo vive de determinada manera. Ya, a mi juicio eso es legítimo. Es como la robótica. ¿Ya? Alguien dice que en realidad el avance tecnológico nos va a salvar de todos los problemas que tenemos. Ese es como un paradigma que se ha ido construyendo. Y en ese paradigma la robótica tiene un rol muy importante, porque no sé qué cosas va a hacer. Bueno, el problema es que tenemos que discutir si los robots va a haber un solo dueño o van a haber varios, o muchos. Es una discusión que hay que hacer hoy día. Porque si va a pasar lo mismo que pasa con las comunicaciones, que está concentrado en 5 empresas a nivel mundial, tenemos un problema. Pero para poder proponer algo hacia adelante, no solo hay que actuar en la contingencia, verificar políticamente si lo que propone este gobierno o dice que va a hacer, lo hace en el plazo que ellos lo establecen. Eso es parte de la política contingente. Pero si dejamos de hacer esto otro, perdonen que repita, si no tenemos una opinión de lo que pasa hoy día en la sociedad, una opinión lo más común posible, porque no nos vamos a poner... ¿Cuál es la tuya, más o menos? La mía sí. Es que ha cambiado radicalmente las relaciones de producción en esta sociedad, radicalmente. Y por lo tanto hoy día tenemos un problema, es la relación entre una empresa, que en este caso es mundial, y un cliente. Y esa relación es directa. Y cuando nosotros no descubrimos cómo intervenir en esa relación, cómo defendernos de esa relación o cómo cumplir un rol dentro de esa relación, así como lo hicimos hace mucho tiempo atrás, entre el empresario y el trabajador, que descubrimos que había que defender esa... Hoy día, ¿cómo defendemos a los usuarios de todos los bienes modernos? Eso no lo tenemos resuelto. Hay actores políticos que han usado esta misma lógica, la relación directa empresa-cliente. Claro. Y lo hacen entre él y el elector. Y están súper alineados. Se saltan la intencionalidad de los partidos. Y están súper alineados. Y a esos que están súper alineados con este tipo de relación, les va bien. Y aunque no nos guste, son populistas de derecha y en algunos casos populistas de izquierda. Y los populismos, sean de derecha o de izquierda, a mi juicio, no son buenos para la sociedad democrática. Mahmoud, hay muchas maneras de analizar el tema de la izquierda, pero una mirada más rupestre, más simplona, diría que lo que le falta a la izquierda en este momento es liderazgo. El liderazgo, que con un liderazgo potente probablemente ninguno de estos problemas existirían. A lo mejor estos problemas que tuvo la izquierda son problemas que vienen de hace 10, 15 o 20 años. Sin embargo, la izquierda chilena se los pudo bancar en gran parte porque hubo una figura muy potente, como fue la figura de la presidenta Bachelet, que permitió eludir circunstancialmente estos problemas por un tiempo. ¿Estarías de acuerdo en ese juicio o no? Yo tengo la impresión de que a veces existen atajos. Tengo la impresión de además de que a veces esos atajos están representados por lo que tú denominas liderazgo, que en este caso son personas.
pero creo que la situación actual requiere que uno construya algo que uno podría denominar un liderazgo común, antes de pensar en quién lo representa. ¿Ya? Porque si no construimos un espacio común entre las izquierdas o entre los opositores, me refiero a la realidad particular actual de nuestra, si no construimos un espacio común y nos ponemos de acuerdo en ese espacio común, es muy difícil construir un liderazgo personal que pueda representar eso. Si no, nos vamos a enfrentar ya no a un resquebrajamiento en el futuro inmediato o mediato, sino que a una suerte de disolución, porque cada uno va a tener su propia mirada de la realidad. Y cuando cada uno tiene su propia mirada de la realidad, lo que se produce son departamentos estancos que al final operan y no vamos a tener un liderazgo, vamos a tener muchos. A lo mejor eso es bueno y es el camino que hay que seguir, este modelo de ponerse de acuerdo primero entre todos. A lo mejor hay que hacerlo por parcialidades. Primero tendrán que ser uno, después tendrán... Yo sugiero que los que crean que hay que asumir tareas comunes, sea de política contingente, como tú mencionas, del seguimiento de lo que está haciendo este gobierno, o de mirar la realidad de una manera propia, porque cuando uno no tiene marcos propios no es capaz de construir política hacia adelante. O la política que construye hacia adelante no es lo suficientemente fuerte para poderla sostener en el tiempo. Yo estoy por que eso se haga con todos los que responden las tres preguntas iniciales de la manera que yo creo que hay que responderlas. Los que estén disponibles. Si uno, cuando está perdido en el bosque, tiene tres alternativas. La alternativa número 1 es quemar el bosque, ¿ya? Para poder saber hacia dónde caminar. Yo no sugiero esa alternativa porque la alternativa de quemar el bosque para despejarlo y saber hacia dónde caminar puede ser altamente riesgosa para la seguridad personal. La segunda es la que se propone muchas veces de los ámbitos más técnicos, que es analizar la realidad en su extremo detalle, ¿no es cierto? Por dónde sale, en este caso, por dónde sale el sol, el análisis de las estrellas. Y una vez que uno tenga analizada el conjunto de las condiciones 52 climáticas... años después. Claro. Pero lo más probable es que todos estén muertos cuando termine. Claro. Y la tercera alternativa, cuando uno está perdido en un bosque, es decir, vamos a ir para el norte o vamos a ir para el sur. Y van los que quieren, porque los que quieren, los que pueden, porque si no, no se puede salir del bosque. Y nosotros caso en el cual habría que hacer una casa en el bosque. Claro, pero para eso se requieren materiales. Entonces, a lo mejor se transita lento en ese camino. Pero hay que hacerlo, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a seguir resquebrajando. Y cuando uno se resquebraja, porque los que creen que hay que hacer ciertas cosas en la sociedad, previo análisis, yo sé que hoy día eso no está muy extendido. Oye, yo por lo menos me crié en un ambiente donde uno juntaba primero hartos datos, los analizaba y después decidía qué hacer. Hoy día eso no pasa mucho, digamos. Hoy día hay demasiada gente que opina sin tener ningún dato o sin analizar nada, digamos. Pero yo creo que ese esfuerzo es un deber de mirar lo que pasa en la sociedad, ojalá mundial, pero si no se puede, al menos en la sociedad chilena, ponernos mínimamente de acuerdo cómo funciona esta sociedad, porque hay puntos de vista distintos y a mi juicio son legítimos esos puntos de vista, pero hay que consensuar los mínimos posibles, no solo respecto a lo que pasa en Chile, sino que los mínimos posibles de cuál debe ser el accionar de las izquierdas, de la oposición y de los que se sientan llamados a seguir este camino. Pero yo no seguiría perdiendo el tiempo. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Mahmoud Alewi, ex subsecretario del Interior, por su participación en este programa. Muchas gracias, Pato Fernández, muchas gracias Mahmoud.
Buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis. Buenas noches.